Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Roberto Lemaitre, trabajo para la empresa White Jaguar Cybersecurity y hoy es un gusto estar conversando con todos y todas sobre temas de ciberseguridad. Y para eso bueno, vamos a ir hablando con una presentación que traemos pues para esta importante ocasión y poder conversar con todos y todas de esta importante temática. Primeramente, quisiera comentarles que la ciberseguridad se vuelve uno de los temas fundamentales a la hora de tratar en esta nueva cibersociedad. Costa Rica y el mundo, definitivamente los temas están mucho más digitalizados, dependemos de todo el tema tecnológico, dependemos de toda la dinámica digital y todos nuestros sistemas actualmente pues tienen de alguna u otra forma algún proceso digital o alguna interacción con tecnología. Y no hay área donde los temas de uso de tecnología no esté presente. Y eso hace que definitivamente el tema de la ciberseguridad sea transversal a todas las actividades. Por eso es un elemento fundamental. Y el primer elemento que podemos conversar es qué es la seguridad. Y la seguridad es el tema donde vemos una sensación de bienestar o tranquilidad, o sentimos o vemos una ausencia de peligro o riesgo. Y esto se traslada también al mundo digital, donde buscamos tener esa sensación de manera que tengamos una ejecución real que nos permita llegar a ese punto de sensación de una ausencia de peligro o riesgo. Y esto se vuelve importante porque, y lo conversábamos un poco al inicio, porque los temas de eh, ciberseguridad y seguridad en general nos permiten proteger tanto activos de manera de información, de manera de activos digitales, principalmente información actualmente, pero también nos permite la seguridad, protección de menores, los patrimonios, de manera personal también la identidad y la identidad digital, las finanzas, la integridad física, hasta eso protegemos por medio de la seguridad y la ciberseguridad. Y en otros aspectos también cumplimos aspectos regulatorios, aspectos contractuales, mantenemos también una reputación por medio de la protección de activos digitales y la protección que brindemos a nivel personal también y a nivel de empresas. Nos protegemos de perjuicios económicos para tener estas medidas y eso se vuelve fundamental pues para cumplir todo el tema de contexto de protegernos en el mundo digital. Esto como algunos primeros elementos que podemos establecer en esta línea. De igual forma, eh, debemos tener presentes que si algo ocurre en el contexto de acciones cibercriminales, esta información y la información digital que se vuelve tan importante, tenemos toda la información que manejamos en nuestros dispositivos móviles, en nuestros trabajos, en nuestras computadoras, en nuestras tablets, etcétera, generaría un gran impacto si terceros acceden a ellos. Podría perder una ventaja competitiva, pensemos en las empresas, sus pymes, sus negocios, donde podemos tener secretos comerciales, carteras de clientes, información delicada, datos personales, de resultados financieros, etcétera, que se tengan. Se podría aprovechar esta información por los cibercriminales para cometer un delito con esa información. Tenemos los casos que se han dado a nivel internacional y nacional sobre temas de estafas, robos, extorsiones y hasta información que puede ser utilizada para secuestros, ya que permiten pues identificar a personas y sus movimientos y todo lo que hace, y esto le facilita a criminales y cibercriminales el poder actuar. El tema de datos, como lo mencionaba, datos personales, datos privados, que incluiríamos en esto los incumplimientos legales y podría traer sanciones, demandas, impacto a las reputaciones frente a la ley, por ejemplo, de protección de datos, la ley de delitos informáticos, temas de daños civiles, etcétera. Eh, el perder esa información también nos puede generar aspectos sobre la operación del negocio, sobre nuestros datos personales, nuestra información. Imaginemos perder en este momento la información que usted tiene en su dispositivo, ¿podrá recuperarlo o no? ¿Tiene respaldos o no? ¿Cuál sería el costo de volver a generar en una empresa, una institución, esa información que se perdió?
¿Será posible volverlo a hacer? Entonces, nos enfrentamos a una gran necesidad de que protejamos la información. Es importante que entendamos que aquí tratan 2 áreas, el tema de seguridad de la información versus la ciberseguridad. Y son complementarias. La seguridad de información engloba todos los tipos de información, tanto en físico como en digital. Ahí vemos temas digitales, información audio y video, material impreso, conversaciones, datos que podemos tener que a veces se pueden considerar datos tal vez basura, pero realmente puede ser funcional para cibercriminales. Entonces hay que pensar bien a qué datos vamos a eliminar o cuándo eliminamos hasta datos impresos. La ciberseguridad se refiere a la parte digital, a cómo protegemos las partes digitales de manejos de información, principalmente de activos digitales que tengamos en una empresa o a nivel personal, porque también la ciberseguridad debemos verla también a nivel personal, a nivel familiar. Y aquí confluyen 3 elementos que si van a estar en materia de ciberseguridad van a escuchar muchos. Es el tema de los la confidencialidad, la integridad y disponibilidad. Esta triada que se ocupa siempre en los temas de ciberseguridad, donde permite establecer quiénes ven, quiénes pueden ver X información, quiénes tienen derecho a ver, eso es la confidencialidad, el lograr que la información no se vea alterada, no se vea modificada, y solo pueda modificarse con las personas que tienen autorización a hacerlo, es la integridad, y la disponibilidad de que esté accesible, que pueda tenerse al momento en que requiera la persona que puede verla o que esté autorizada a verla. Y podemos agregar un punto más, que teniendo estos elementos, podemos también agregar el no repudio, que en algunos casos en el mundo digital permite tener una certeza absoluta de que una persona hizo tal movimiento o hizo tal uso de un activo digital y que no pueda decir que no lo utilizó, por ejemplo, los temas de firma digital certificada, por dar un ejemplo. Pero los 3 elementos, bases, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando falla alguno de estos, nos encontramos ante algún incidente informático. Nos encontramos ante un incidente que puede ser, ya sea alguna acción premeditada para una acción de ataque o alguna situación que se generó por factores naturales, por ejemplo, algún fallo de un equipo, algún fallo de integridad, se fue la luz y que tal vez no tengamos los dispositivos para continuar brindando un servicio, que continúen los equipos encendidos, etcétera. Entonces, cuando falla alguno de estos, cuando hay alguna afectación a confidencialidad, integridad, disponibilidad, estamos ante un incidente, que podría ser un ataque o podría ser nada más un incidente que afecte directamente alguno de los puntos que vemos. Eh, Aquí nada más una gráfica donde entendemos cómo seguridad de la información engloba todo, tenemos la ciberseguridad y tenemos todas las labores y trabajos que realizamos en el medio digital también frente a esto. Pero no podemos olvidar que vivimos también en un mundo digital y también todavía en muchas cosas impresas que también implican protección de información o imprimimos datos e información que tenemos que también debemos cuidar y proteger, tanto a índole personal como a nivel empresarial. ¿Y por qué proteger la información? Antes, teníamos muy claro, o por lo menos era más directo el tema de cuidarnos, de no dar información. Entonces nos decían: "No hable con extraños, porque esto era peligroso, no ande por lugares peligrosos". Entonces nos recomendaban nuestros papás: "Vea, hasta por esta zona no ande, a estas horas no ande". Eh, no se crea los chismes del barrio, hay cosas que pueden no ser ciertas. Cuando alguien le ofrecía algo demasiado extraordinario en vivo, ¿verdad? Le tengo un negocio redondo, eso hacía entrar en sospecha de qué podía ser. O estos ofrecimientos de ayuda, como yo le ayudo, vamos a la vuelta de la esquina. Entonces, estas cosas eran motivo de alerta en el mundo físico que nos enseñaban a cuidar. Pero ahora tenemos enormes retos en materia digital frente a las situaciones que se nos pueden presentar. Por ejemplo, tenemos mensajería instantánea y redes sociales, donde la gente comparte muchísima información, muchísimos datos y muchas veces hasta comparte datos empresariales y datos de su trabajo o dónde está, datos personales de su familia, información que puede convertirse en información que aproveche el cibercriminales para realizar sus acciones. Hay páginas con contenido ilegal que pueden
haber consecuencias tanto de, por ejemplo, malwares que puedan infectar sus equipos, sus teléfonos, los equipos en una empresa, o hasta páginas donde su contenido pueda significar un delito, el ingresar o obtener este tipo de información. Nos enfrentamos a noticias falsas y muchas veces tan estructuradas que la gente a veces no ve que hay un riesgo, no verificamos la información y también nos encontramos ante los retos de suplantación de identidad. Muchísimo de lo que ocurre en los temas de ataques cibernéticos y demás ocurre con el phishing, que principalmente lo vemos en envíos de correos, donde se hacen pasar por alguien de una empresa, alguien del gobierno, o suplanta a una persona con autoridad para pedirle a otro que haga de cierta información, o un banco, etcétera. Eso hemos visto muchísimo surgir este tipo de escenarios y también hasta llamadas con suplantación de identidad, haciéndose pasar por bancos, principalmente buscando que toda la gente dé sus claves para que engañarlos y que puedan tomar sus dineros en sus plataformas digitales. Y esto lleva a fraudes, estafas informáticas, extorsiones, con todas estas informaciones que muchas veces damos. Por eso se torna fundamental el lograr tomar medidas de protección, tanto técnicas como al factor humano, el protegernos nosotros, el tomar conciencia, el tener una mejor cultura digital que nos permita proteger. Porque muchas veces, eh, cuando decimos no hable con extraños, ahora tenemos que trasladar eso también al mundo digital y cuidarnos en todos los medios, porque tanto en el mundo físico puede haber personas que quieran utilizar la información que demos eh, para usos ilegales, como en el mundo digital nos enfrentamos a cibercriminales que pueden hacerse pasar por muy buenas personas también, muy amigables y demás, para capturar nuestros datos e información y hacerles un mal uso o venderlos también y obtener ganancias con nuestros datos y con nuestra información para fines criminales. Entonces debemos tener muchísimo cuidado de no conversar con desconocidos, tanto a nivel del mundo físico como el mundo digital, porque ahora en los medios digitales es muy fácil que las personas puedan hacerse pasar por otros o también aparentar ser buenas personas. Entonces debemos tener cuidado en las diferentes plataformas digitales para prevenir que nos pase esta situación. Entonces, desde no responder SMS de extraños, WhatsApp de extraños, Telegram, etcétera, en diferentes plataformas, en los diferentes medios de chat o videojuegos en línea, hay que cuidar que esto no ocurra en estas plataformas. Igual que el tema de no andar por lugares peligrosos, debemos cuidarnos de qué sitios visitamos para prevenir que nos pasen infecciones o descargar material ilegal, como por ejemplo cuidarse de los sitios, no andar en sitios de pornografía, donde muchos de estos sitios se descargan eh, malware que infectan. El malware es un tipo de software malicioso, de programa malicioso que puede infectar su teléfono, infectar su computadora y de ahí puede darse situaciones que el cibercrimen aproveche. Buscar software ilegal para descargar o películas de manera ilegal o sitios que transmiten de manera ilegal este tipo de medios digitales, de multimedia, de películas, etcétera, que muchas veces vienen infectados y puede afectar. Igual que los temas de navegación en Deep Web o Darknet, que pueden haber sitios donde esté este tipo de material y también esté en riesgo nuestras plataformas, o donde se ofrece dinero fácil de ganancias o llega usted que entrando a cierto sitio pues va a recibir dinero muy fácil, ingresos sencillos y estos normalmente son sitios de estafas informáticas. Igualmente, cuidarnos en el mundo físico, el tema de chismes y engaños. Ahora en el digital vemos los fake news y muchas veces estos ofrecimientos de información y demás, que usted ingrese y que dé ciertos datos y demás a cambio de que le brindan cierta información, muchas veces este tema de las plataformas gratuitas realmente nunca, como diríamos, nunca hay almuerzo gratis. Entonces, si uno ingresa a estas plataformas, uno es el producto y muchas veces estos sitios son de diseño realmente profesional y convincente y que buscan con fines también políticos, de bromas o ridiculización de información real, donde
pues tergiversan los datos, tergiversan los temas. Por eso siempre debemos verificar y tener cuidado de dónde estamos ingresando y qué información estamos, y sobre todo qué información vamos a compartir que puede ser que no sea cierta. Entonces debemos estar muy seguros de qué información y no viralizar temas que puedan generar algún impacto, falsa idea o falsa información de que, por ejemplo, esto temas donde aparece que alguien, si comparte X información, se va a participar en una rifa, un premio, etcétera, ganarse un carro por compartir un mensaje. Entonces, realmente ahí tenemos que dudar de ese tema y de esa información que se está generando. Entonces, debemos tener esa cultura digital y ese cuidado a la hora de ver este tipo de información. Igualmente, de la mano con esto, los negocios redondos, donde muchas veces estas plataformas digitales, igual que en físico, ofrecen esos sistemas piramidales de negocios, ocurre también en el mundo digital. Entonces, hay plataformas que ofrecen este tema de inversiones y demás, pero no debemos caer en este tipo de engaños. Debemos verificar muy bien a dónde vamos a entregar nuestros datos y sobre todo también dónde vamos a ingresar nuestros datos de tarjeta de crédito, débito, cuentas de usuario, información, porque estas plataformas que ofrecen un negocio muy fácil de ganancias y demás, realmente en un gran porcentaje van a ser sitios de estafa. Entonces debemos estar muy seguros de verificar este tipo de plataformas. Vean que muchas de las estafas se basan en eso, en el engaño. Por eso el tema de educarnos todos, todos los usuarios, esto no solo para los temas de tecnología, solo para la gente de TI, esto es para todos, porque lo que se basan es en el arte de engañar. Entonces, por ejemplo, hemos visto que ofrecen a la gente que si no conteste, no brinda los datos, va a haber unas multas de Hacienda, que si debe comprar una firma digital, y la firma digital certificada, por ejemplo, en el país no hay que ir para sacar firma digital por primera vez, hay que ir a plataformas en vivo, plataformas presenciales para hacerlo o lo amenazan de cerrar su cuenta, o que hay un dinero que no se puede acreditar y demás, o que va a perder su pensión, o se ha ganado un premio. Todos estos engaños buscan que usted no piense de inmediato, que usted no piense mucho y les brinde esos datos por el miedo que les buscan generar para que usted los brinde. Entonces, nunca dé sus números de tarjeta ni cuentas. Realmente tenemos que tener esa certeza. Si usted le piden esos datos, si le piden sus usuarios, si le piden ir a una página donde ingrese sus datos, no lo haga. Cuelgue y llame y verifique a su banco. Cuelgue y llame y verifique. Si ve un correo de esto, igual llame a su banco para explicarle lo que está pasando, para que no caiga. Si todavía tiene esas dudas, llame. Y si no, no brinde cuando le pidan esos datos. Muchas veces también hay temas de extorsión. Debemos tener muy en cuenta no brindar esos datos, pero realmente debemos cuidarnos de lo que vamos a responder, no brindar esa información, no darles datos porque pueden buscar preguntas, como viene acá en la presentación, no darles respuestas automáticas de no pensar uno qué les va a decir, sino que debemos cuidarnos de la información que brindamos del tema. Y además, si nos están diciendo algunos puntos sobre X situación, verificar si realmente los datos y como si es un tema bancario, por ejemplo, llamar a nuestro banco o como vienen los ejemplos de ciertas preguntas y respuestas como lo tenemos vigilado, entonces preguntar qué traigo puesto, eh, sabemos que usted tiene y uno contestarle, usted está mal informado y colgar. Y si el tema ya se torna más complejo, acudir a las autoridades sociales a explicar la situación y poner las denuncias respectivas. Y ahora, como les comentaba, las suplantaciones de identidad técnicamente se vuelve un tema sencillo de hacer. Y entonces por eso debemos cuidarnos de las informaciones que nos llegan, como por ejemplo muchas veces hay cibercriminales haciéndose pasar por bancos que buscan que caigan esos engaños. Podemos ver detalles como faltas ortográficas, sitios no confiables, aunque HTTPS no significa seguridad, realmente, ya que un sitio banco sea HTTPS, ya desde ahí nos debe alertar del tema.
dirección no relacionada con el banco, por ejemplo, podemos poner el cursor encima de donde hay un para ver la dirección real o como en este caso ejemplo, vemos que esa dirección no tiene ningún sentido con el banco, pero igual aunque sea una dirección que parezca banco hay que verificar realmente las direcciones oficiales. De igual forma, cuidarse de los clics, verificar si les llega un correo con un enlace, es mejor revisar bien para ver hacia dónde está yendo esa dirección. Entonces, prevenir no darle clic inmediato, además ver el contexto de lo que está este, pidiéndole, porque muchas veces son estafas o engaños que le llegan. Entonces, mejor siempre verifique este tipo de información. De nuevo, este fue otro ejemplo de correos que se han generado. Por ejemplo, Correos de Costa Rica no solicita datos personales o tarjetas electrónicas y eso estaba llegando a los diferentes, de forma masiva, buscando que gente cayera en ese tipo de engaños. Y debemos recordar que muchos de estos lo que busca es que si le da clic y demás, lleve aplicaciones maliciosas o descargas maliciosas que le permitan crear, por ejemplo, puertas traseras en su casa, en sus equipos tecnológicos o en su empresa, en su pyme, en su negocio, y de esta forma permitirle acceso a los cibercriminales de obtener datos, información, secuestrar la información, por ejemplo, porque así comienza todas estas operaciones de cibercrimen. Y uno de esos es el ransom, que busca secuestrar los datos de las personas de manera que prácticamente el 99% del ransomware inicia con temas de engaño y phishing para que las personas caigan y de esa forma infectar equipos y comenzar a secuestrarle sus datos, a cifrar sus datos para que de esta forma queden, eh, no pueden ser accedidos por las personas y que busquen que usted pague para ser liberados esos datos. Debemos por eso proteger nuestras cuentas, tener frases fuertes de contraseñas, con construcciones fuertes de contraseñas y además tener activados los dobles factores de autenticación eh, que permite ya no solo algo que es usuario y contraseña, sino algo más que permita proteger. Es como ponerle a la casa eh, las verjas, pero además le agregamos una alarma. Entonces, bajamos el nivel de riesgo de que nos ocurra una afectación y protegemos aún más nuestras cuentas. Entonces, todo lo que pueda usted agregarle doble factor de autenticación, hágalo. Todos los usuarios, sus redes sociales, WhatsApp, Telegram, etcétera, todas esas plataformas, agrégueles doble factor de autenticación y cree contraseñas robustas, contraseñas fuertes. Importante utilizar contraseñas diferentes para cada aplicación. eh, Ahora que tenemos tantas plataformas, entonces, ¿cómo facilitar esto? Bueno, usar un gestor de contraseñas. eh, Esto le permite, pues, gestor de contraseñas y de preferencia local, no que esté en la nube. Entonces, esto le permite a uno gestionar sus contraseñas a nivel de su equipo, tener una contraseña fuerte para ingresar a esta y crear contraseñas distintas para cada plataforma, estar actualizando las contraseñas cada cierto tiempo, utilizar, como les mencionaba, el doble factor de autenticación en todo lo que pueda y permitir que en sus teléfonos dispositivos tener la autenticación pues, que le permita verificar que usted es la persona a la que está haciendo. Y en redes sociales, tener cuidado a quienes agregamos, no tener gente desconocida. Muchos en redes sociales, por ejemplo, Facebook, demás, eh, permiten la instalación de aplicaciones potenciales. Algunas de estas aplicaciones son maliciosas, entonces hay que estar muy seguro de qué es lo que estamos instalando, qué es lo que vamos a agregar o en qué juego vamos a utilizar, porque pueden estarnos sacando datos. Igual no interactuar con perfiles sospechosos. Recordemos, hay gente con malas intenciones que va a buscar su información, contacto, hasta buscar extorsionarlo, haciéndose pasar por sus amigos. Midamos qué información estamos brindando en las redes sociales para no dar más allá de datos que puedan mal utilizarse. Entonces hay que verificar bien qué tenemos público en nuestras redes y hasta qué información damos pública de nuestras actividades, lo que hacemos, los paseos y demás, porque eso puede ser mal utilizado. Por ejemplo, estar indicando que no estamos en la casa o que andamos en cierta actividad y dar tiempo al crimen o al cibercrimen para que aprovechen esta información. Y actualmente que pasamos muchísimo en teletrabajo ahora, debemos tener muchos cuidados para no ver afectados nuestras equipos y además no afectar a las empresas donde trabajemos. Pues es importante tener un antivirus, un anti-malware,
evitar grabaciones de menores sin consentimiento, por ejemplo, si estamos en actividades docentes, hay que cuidar el tema del consentimiento de los datos para obtener los datos personales. No le brinde acceso de forma remota a desconocidos. Si alguien le está pidiendo y le está diciendo que es de la empresa para ingresar o es del trabajo para ingresar o alguien, verifique, llame usted. No se deje llevar por esto. eh, Evite descargar archivos por mensaje instantánea, a menos que esté seguro de quién está enviando. Y si es algo raro que le estén enviando, mejor consulte y verifique. Y evitemos utilizar redes Wi-Fi públicas y una conexión segura VPN. Y aunque en estas redes públicas evite hacer transacciones bancarias o transacciones de otro tipo que pueda poner en riesgo su información. Recordar, HTTPS no significa un sitio seguro, significa que la comunicación entre su navegador y el servidor está cifrado, pero el tema es quién maneja el servidor final, que eso puede ser un sitio falso creado por cibercriminales. Entonces, los sitios falsos también usan HTTPS y eso no significa que el sitio sea seguro. Por eso debemos estar seguros a dónde estamos ingresando, a qué dirección estamos poniendo, qué dirección estamos yendo para ingresar, porque puede ser una suplantación de un sitio. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta línea. En Costa Rica el cibercrimen viene ocurriendo muchos delitos informáticos, muchas estafas, muchas acciones que el OIJ tiene que investigar, acciones relacionadas con cibercrimen. Así que esto también pasa en Costa Rica y debemos tener cuidado. Debemos recordar mantener los equipos actualizados, tener respaldos regulares, hagamos un plan de respaldos, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, tener un antivirus, esto implica también un anti-malware. Sé que ahora pues siempre se ha hablado de los de que qué tan efectivos, pero es importante tenerlos. No realice transacciones en redes públicas. Importante, no utilice software pirata. Nada es gratis. El software pirata puede traer puertas traseras, puede traer acciones que infecten el equipo. Entonces, mejor buscar opciones de software licenciado o algunas opciones de software libre que puedan utilizarse. Utilice contraseñas seguras y el doble factor. Verifique las aplicaciones móviles antes de instalarlas. Baje aplicaciones de sitios oficiales y tener cuidado al hacer clic a mensajes que le lleguen. Esos enlaces de desconocidos o enlaces de correos y demás pueden llevarlo a sitios maliciosos o a descargas maliciosos. Y aquí una muy buena recomendación, la regla de los 15 minutos. Cuando se sienta tentado a responder o realizar una acción, recuerde que los cibercriminales se aprovechan de que usted no piense que sea rápido lo que vaya a hacer. Entonces mejor espere 5 minutos, revisa el mensaje y ve qué le pasa si hay algo extraño, espere otros 5, si al final tiene por lo menos un aspecto que le resulta sospechoso, piense, si esto es falso, hay más probabilidades de ganar que de perder. Realmente está urgente, solo está intentando que tome una decisión sin pensarlo bien y verifique mejor, porque esto le puede salvar sus cuentas, sus datos personales y una afectación de que el cibercrimen aproveche todo esto. Entonces desconfíe primero, verifique de segundo. No hay almuerzo gratis. Si algo gratis, el producto es uno. Y recuerde, perfiles vemos digital, caras no sabemos. Entonces cuidémonos de qué exponemos a usted, a su familia, porque vean que tenemos situaciones de extorsión, estafa, robo de identidad, secuestro, tráfico de personas y lesiones. Por además, todo el tema de ciberseguridad permite el desarrollo de los temas digitales, el desarrollo de las empresas, el desarrollo de negocios y realmente podemos pensar en un área donde permita crecer en materia de ciberseguridad y además estudiar estos temas. ¿Y esto por qué? Una de las áreas que está en muchísimo crecimiento es el tema digital, donde en todo el país el tema de ciberseguridad tiene crecimiento y a nivel mundial y hay escasez de profesionales en el área. Y eso no escapa a Costa Rica. Entonces, si también estas áreas de tecnología les llama la atención, eh, busque formarse en estos temas y busque formarse en las áreas de ciberseguridad. Hay varios aspectos, desde pentesting, que es un área donde nosotros trabajamos, desde aspectos de atención de incidentes, desde aspectos este, de
de aspectos de atención en materia de investigación forense. Esto les permite, por ejemplo, lo comparto, todo diferentes líneas de estudios y de investigación y de trabajo que pueden aprovechar. Nada más ahí para que lo tengan presente. Es importante esas especializaciones en tecnología. Esto implica el esfuerzo de ser autodidacta, de estudiar, de sacar certificaciones, aquí algunos ejemplos, y siempre tener presente las necesidades también que van acompañados de esto. Certificación no es igual a conocimiento, entonces hay mucho tema de ejecución, práctica y mejora. Inglés es importantísimo si quieren estar en estas áreas. Eh, es- Se requiere esfuerzo, mucho el tema de hacking ético es de esfuerzo y disciplina, y debemos lograr pues mejorar en esta área porque lo requiere todo el sector de todas las empresas requieren mejorar en ciberseguridad y tener gente especializada en ciberseguridad. Para mí ha sido un gusto acompañarlos, para mí ha sido un gusto este pequeño rato de compartir. Aquí le quedan los datos para escribir si requieren alguna información, algún apoyo desde White Jaguars. Mi nombre es Roberto Lemaitre Picado, soy director en el área de AppSec y TVM en White Jaguar y ha sido un gusto compartir con ustedes. Esperando que estos consejos y recomendaciones les sirvan y que además, si quieren ingresar a esta área, que es fascinante, que requiere esfuerzo, sí, pero es fácil y con un enorme mercado y crecimiento. Muchas gracias y hasta la próxima.